Muchas gracias, Beatriz, y es sumamente alentador escuchar este coloquio, porque demuestra que aquellos que están dedicados a defender los derechos humanos, todos los derechos humanos, están conscientes de que tienen que vivir con esperanzas pospuestas. Ese ha sido el caso de Cuba durante 65 años, como mencionaba nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Belsaín. Los cubanos han visto sus derechos violados en todos los órdenes. Es como si cada página de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Cuba fue la primera signataria en la década de los 40 junto con la creación de las Naciones Unidas, se le aplicaran al revés al pueblo de Cuba. Y los cubanos no se han conformado. Los cubanos han muerto por los derechos humanos. Los cubanos le han clavado su muerte en huelga de hambre en las cárceles al régimen castrista simplemente porque defendían la necesidad de que se les permitiera salir a coger sol durante unos minutos. Y en este momento hay presos del 11J hace justamente 2 años y 4 meses que están en huelga de hambre precisamente porque le violan sus derechos como presos. No solamente que le han violado su libertad y su libertad motora, sino que simplemente sus derechos que corresponden como presos, y están en huelga de hambre. Un conocido artista se cosió los labios y estuvo así durante varios días para protestar porque no le permitían hablar y decir libertad. Nosotros que hemos seguido este tema durante tantos años, entendemos la frustración que dice Carlos tiene que haber con estos tribunales internacionales. Pero nos hemos dado cuenta que hay que moverse al tribunal de la opinión pública, hay que denunciar. Aunque parezca algo que ya aburre, hay que seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Muchas personas piensan que eso no tiene significado, pero lo tiene. Recordamos una vez que las Naciones Unidas envió a Cuba a un relator internacional de los derechos humanos, un senegalés nombrado Alioune Sene, cuya presencia fue ocultada al pueblo de Cuba y se le permitió, por cortesía a las Naciones Unidas, llegar a la isla. Las manifestaciones de cubanos que querían llegar a ese relator fueron de tal magnitud que se produjo una represión donde muchas personas terminaron en hospitales o muertos a palos por el régimen. Y lamentablemente hoy Cuba es miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este momento, por cierto, hay un movimiento para recaudar firmas, ya va por los varios miles, para pedirle a las Naciones Unidas, en un ejercicio en el vacío quizás, que Cuba sea expulsado. Pero la lectura de este foro es que no se puede descansar, es que no se puede tirar la toalla, es que no podemos permitir que las decepciones de los organismos internacionales que están hechos para proteger esos derechos humanos nos hagan pensar que no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer. Este fórum es parte de ese proceso. Muchas gracias.